Brevemente, creo que ya todos me conocen, un servidor, José Alberto Villasana. Yo estudié teología en la Universidad Gregoriana de Roma, filosofía en el Angelicum de Roma, y llevo ya pues casi 25 años estudiando este tema de la parusía. Ya lo he presentado en diversos grupos, pero no deja de tener una novedad porque justamente según los profetas que escribieron de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dicen que a medida que se va uno acercando al cumplimiento de los hechos, del contenido de los libros proféticos, es como más se va entendiendo esto. Bueno, podemos empezar primeramente diciendo que el día de hoy es 25 de marzo de 2021 y hoy se celebra la fiesta, la solemnidad de la Anunciación del ángel a María, en donde le dice que va a ser la madre de Dios, la madre sobre todo de un rey que será grande. Y ahorita vamos a repasar esta parte del Evangelio, según San Lucas, en donde se narra lo que hoy precisamente estamos celebrando. Comencemos diciendo que para definir unas cosas, los filósofos suelen decir que hay que mencionar 8 notas, 8 características. ¿Quién? Quis, quid, ubi, en dónde, per quos, por quién sucede esta cosa, cuántas veces, quoti es cur, por qué, cómodo, cómo y cuándo. Entonces, cuando tú defines estas 8 notas, estas características, puedes definir cualquier cosa. Y es lo que de entrada voy a tratar de hacer, a reserva de que a lo largo de la presentación vamos a hacer pues una especie de rompecabezas y explicar cada vez más a fondo cada una de estas notas. En primer lugar, bueno, pues ¿qué significa parusía? Viene del verbo parusein, que significa manifestarse públicamente. Eso es lo que significa parusein. Y es pues lo que hacen, por ejemplo, los embajadores al presentar sus cartas credenciales ante un gobierno, ¿no? Cuando los eligen recientemente. Pero en ámbito cristiano, parusía pasó a significar la manifestación pública de Cristo. Entonces, yendo a las notas o a las definiciones, a reserva de poder ser un poco de entrada superficial aparentemente, vamos a recorrer cuáles son estas notas. O sea, ¿quién? Pues se trata de Cristo. Cristo, el mismo que vivió, predicó el reino, anunció el reino de su Padre, el mismo Jesucristo que se quedó en la Eucaristía, el mismo Cristo que murió en la cruz, el mismo Jesús que resucitó al tercer día. De ese estamos hablando. Quid, o sea, ¿para qué? Bueno, va a retornar de forma gloriosa y soberana para rescatarnos y renovarlo todo, es decir, restaurar todo el orden creado, todo el orden de la creación y sobre todo a la persona humana. ¿En dónde sucederá la parusía? Pues sobre todo San Juan, en el Apocalipsis, sabremos que sucederá en el valle de Armagedón, que está al norte de Israel. Si bien puede significar también Armagedón la unión de todas las naciones en contra de Dios, porque en ese momento llega a haber una persecución abierta de naciones. Quis, quid, y per quos, quoties, y cuándo ocurrirá durante la batalla de Armagedón y en qué momento al final de los 7 años de la gran tribulación. Cómodo, es decir, ¿cómo será ese retorno de Cristo? Pues será un retorno físico, con el alcance espiritual, desde luego, pero hay que subrayar el aspecto físico. Y concretamente viene de entre las nubes, ahorita lo vamos a ver, y viene montado, dice San Juan, en un caballo blanco.
seguido por todos sus ángeles y sus ejércitos de santos. Este tema del caballo blanco bien pudiera significar poder, pero no debemos descartar tampoco la posibilidad física de que así suceda. ¿Cómo? Pues ejerciendo su soberanía espiritual y universal. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en el momento en que llevamos ya 2000 años de reconocimiento de que Jesucristo era el Mesías, y los judíos no pudieron descubrir que en él se cumplían las escrituras que se referían a él como Mesías. ¿Por qué? Porque se dejaban guiar por el aspecto geopolítico, el aspecto de poder, el aspecto soberano de un reino desde Jerusalén con la Jerusalén restaurada, un reino universal desde una Jerusalén restaurada. Este Mesías, este rey, ellos no pudieron entender que vendría previamente en un modo humilde y paciente. Entonces, cuando Jesús es hijo del carpintero, cuando entra a Jerusalén montado sobre un burro, cuando padece humanamente y no tiene a su mando los ejércitos de Israel, ellos no son capaces de ver que se trata del Mesías. A nosotros nos pasa al revés. Aceptamos que Jesús es el Mesías, pero se nos ha olvidado que Él tiene que venir para reinar soberanamente en el mundo. Y por último, las notas o características es el cuándo, en qué año sucederá. Aquí vamos a poner, voy a tratar de explicar cómo podemos sacar del mismo evangelio que esto sucede en el año 2028, probablemente en el mes de octubre. Bueno, entonces vamos a empezar a ahondar en los detalles. La parusía es el retorno físico de Cristo. Cuando está unos días antes de su pasión y muerte y se lleva a los discípulos al Monte de los Olivos, él acaba de profetizar la destrucción del templo y la diáspora judía, o sea, cómo serán echados todos de su tierra. Y los discípulos le preguntan cuándo sucederá. Y Jesús se vale de esta pregunta para explicar no solamente que sucederá la destrucción del templo de Salomón y la diáspora judía, sino que también les adelanta lo que sucederá al final de los tiempos actuales. Y dice, después de la tribulación de aquellos días, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes en gran poder y gloria. Entonces, el mismo Jesús nos prometió que va a retornar en gran poder y gloria. Y después, en los Hechos de los Apóstoles, nos narra que cuando Jesús sale a las afueras de Galilea y a los 40 días se despide de ellos y se desaparece en el cielo entre las nubes, en ese momento los ángeles se aparecen a los apóstoles y les dicen: ¿qué estáis viendo a los cielos? Así como le habéis visto subir, así descenderá entre las nubes. Vamos a resumir cuál es el porqué de la parusía. En primer lugar, Jesucristo vuelve para derrotar al anticristo, al falso profeta, y a quienes impusieron un gobierno mundial anticristiano durante 7 años. En segundo lugar, Jesús vuelve para llevar a cabo el juicio a las naciones, que no hay que confundir con el juicio universal, el juicio final que sucede al fin de la historia de la humanidad. En tercer lugar, Jesús vuelve para restaurar la creación y elevar la naturaleza humana en su integridad, transformándola íntima y esencialmente. Esto significa que los dones preternaturales que habían recibido Adán y Eva en un inicio, además de perder la amistad con Dios, perdieron estos dones que aún no hemos recuperado.
Jesús nos devolvió a través del bautismo los dones sobrenaturales, pero aún no los preternaturales, que son los que elevan, transforman esencialmente la identidad humana. Y en cuarto lugar, Jesús vuelve para restaurar la Eucaristía y para inaugurar su reino en el mundo. Estas cuatro cosas pues son importantes en sí mismas y son inseparables, pero esas son las cuatro finalidades de la parusía. ¿Cuál es la fuente de donde podemos estudiar, desentrañar la parusía? Bueno, primeramente en el Apocalipsis de San Juan, que es el último de los libros de la Biblia, y en el cual los 4 primeros capítulos son la historia de la iglesia, la historia relatada en diversas comunidades que existían en esa época, y del capítulo 4 al 20 es lo que sucederá durante esos 7 años de los que vamos a hablar en un momento. Pero fue escrito con la finalidad de dar esperanza a los cristianos perseguidos del inicio del cristianismo. Entonces, leer el Apocalipsis para ellos era un motivo de paz, de gozo, de esperanza. Y creo que ese sigue siendo hoy día la lectura que le debemos dar al Apocalipsis. Es decir, yo pues llevo 25 años estudiándolo y desde luego no lo hago por ser masoquista, sino porque me da paz y me da esperanza ante todo lo que estamos viviendo en este presente. Entonces, fue escrito para dar esperanza a los cristianos de esa época, los perseguidos, pero también a los cristianos del fin de los últimos tiempos. El Apocalipsis, que es un género literario en el cual no solamente está San Juan en el Nuevo Testamento, sino los profetas mayores del Antiguo Testamento, como son Isaías, Ezequiel, sobre todo Daniel, Zacarías. Prácticamente todos los profetas mayores son profetas del género apocalíptico y narran pues lo que iba a suceder al pueblo de Israel en ese presente, por ejemplo, el destierro de Babilonia y algunas cosas que sucedían en ese momento, como también la victoria final del Mesías. Repito, una victoria para un gobierno mundial desde una Jerusalén restaurada. Entonces, deja ver la victoria de Dios sobre el demonio y el premio para quienes se mantienen fieles a Dios. El Apocalipsis también predice el retorno triunfante y glorioso de Cristo, como lo vamos a ver, y hay una característica del género apocalíptico. Por ejemplo, Daniel 12 nos dice, cuando tiene su revelación, tú, Daniel, mantén secretas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Entonces muchos lo abrirán y se aumentará el conocimiento. Es decir, las cosas que están contenidas en esas profecías del género apocalíptico no se pueden entender más que a medida en que nos vamos acercando a su cumplimiento, y por eso el conocimiento aumenta. Después, en cuanto al tipo de lectura que se debe de hacer de las escrituras en general, hay un criterio muy importante a la hora de querer interpretar. Nos dice el Papa Pío XII en la encíclica Divino Afflante Spiritu, y después Benedicto XVI lo va todavía a detallar más en su exhortación apostólica Verbum Dei. El criterio es que debe de prevalecer el sentido literal sobre el sentido espiritual o metafórico. Es decir, si Daniel y San Juan nos están hablando de 7 años, pues no hay interpretación, son 7 años físicos, 7 años exactos. Si nos habla de los 144,000 sellados o 144,000 elegidos, son 144,000. No es que eso tenga una interpretación.